Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es: no te perdono, págame lo que me debes. La Iglesia es la comunidad de los perdonados por Dios. Por tanto, debería esperarse que no hubiera rencor entre los cristianos o entre los cristianos y sus familias o personas conocidas por ellos, otras personas no cristianas. Sin embargo, todos sabemos que la realidad no es así. El propio Señor Jesús vio que esto era un problema tan frecuente entre los suyos que en distintas ocasiones abordó el asunto. En Marcos 11:26, Jesús dijo: si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero sobre todo, Jesús trata este tema en la parábola de los dos deudores. En ella, Jesús nos dice cosas muy importantes que abordaremos a través de preguntas. En primer lugar, ¿qué trato da Dios al pecado y a la ofensa humana? El pecado produce una deuda con el perjudicado, porque la ofensa genera culpa hacia el ofendido. En Mateo 18, 23 al 24, Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Este siervo deudor debía ser un funcionario administrador de los bienes del rey. Solo alguien que recaudaba o guardaba el tesoro real para un rey podía malversar tanto dinero. El rey, en esta parábola, es Dios, y el siervo es un pecador cualquiera. Puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Nuestro pecado genera una culpa y una deuda inmensa ante Dios. De ahí los 10.000 talentos, una cantidad incalculable de dinero. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a decir, Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas. De nuevo aquí la palabra deuda hace referencia al pecado y a la deuda que éste genera ante Dios. La deuda conlleva la responsabilidad de asumirla y de pagarla por parte del pecador, y de no hacerlo, de recibir el castigo correspondiente. En Mateo 18, 24 al 25, Jesús dijo que al Señor de la parábola le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. En el Salmo 51, 3 al 4, David dijo: yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Por tanto, en este texto encontramos como el rey David, después de haber pecado, después de haberse arrepentido por su pecado, está reconociendo ese arrepentimiento en el Salmo 51, y él dice: yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Está diciendo: tengo una deuda contigo, oh Señor. Mi pecado ha generado una culpa que a su vez genera una deuda contigo por la ofensa. El pecado siempre es una ofensa contra Dios. Por tanto, cuando el Señor de la parábola anunció el justo castigo al siervo ante el impago de la deuda, el siervo,
mostró su incapacidad, su quebranto, suplicando y también arrepintiéndose. En Mateo 18, 25 al 26, dice Jesús que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey David, al igual que este hombre, en el Salmo 51, 1, 2 y 9, dijo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Estas son las palabras de un hombre que después de haber pecado se arrepiente, que está verdaderamente arrepentido. Reconoce la culpa de su pecado, reconoce la deuda que comporta su pecado ante Dios, y por eso le pide misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, no tenemos que llamarnos a engaño. No todos los que dicen estar arrepentidos lo están de verdad. Por eso la Biblia nos dice que hay dos tipos de arrepentimiento. En 2 Corintios 7, 9 al 11, dice Pablo que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? El arrepentimiento según el mundo, el arrepentimiento falso, es un sentimiento de malestar por los bienes o prerrogativas perdidas y por los perjuicios sobrevenidos, y no reconoce culpa alguna por el mal realizado. Este arrepentimiento, según el mundo, realmente es remordimiento. Es un pesar, es un malestar en incredulidad, un malestar que culpa a otros o a Dios mismo, y es para muerte. En Mateo 18, 25 al 26, dice Jesús que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Aquel hombre creía que podía pagar la deuda. Yo te lo pagaré todo, decía. No estaba realmente arrepentido. Al igual que sucedió en la cruz del Calvario, Lucas 23, 39 al 40, cuando uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El llamado mal ladrón, del cual acabamos de leer sus palabras, no reconoce su culpa. En sus palabras no reconoce culpa alguna. Él se lamenta de las consecuencias temporales de su pecado, pero no se lamenta
de las consecuencias eternas, de lo que su pecado supone de gravedad ante Dios. Por eso, él se vuelve contra Jesús, desafiante, sin importarle su condenación, sin importarle las consecuencias de sus palabras. En Éxodo 10, 16 al 17, encontramos hechos semejantes en Faraón. Nos dice este texto que hemos mencionado, que Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón supuestamente se arrepiente por enésima vez. Después de cada plaga se arrepentía, pero volvía a lo mismo. Esta vez, dice. Pero lo que buscaba Faraón realmente era que Dios retirase la plaga que estaba padeciendo en ese momento. Él dice que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Al igual que el ladrón de la cruz, el llamado mal ladrón, que pedía a Jesús que líbrate a ti mismo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quería librarse de las consecuencias temporales del pecado, pero no de las eternas. Estas no le preocupaban. En contraste, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento según Dios, es un dolor profundo, un sentimiento de tristeza, de quebranto, de dolor profundo por haber hecho lo malo y por haber ofendido a Dios, porque el pecado primeramente es ofensa ante Dios. También ofende al prójimo, obviamente. Pero no olvidéis que el pecado siempre ofende primero a Dios, porque al pecar se quebranta la ley, se quebranta el mandamiento de Dios. Por tanto, cualquier pecado primero ofende a Dios y después también ofende al prójimo. Por eso el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento según Dios, es arrepentimiento que reconoce el pecado, que reconoce que es justo y que se merece pagar la deuda que corresponde al pecado, a la ofensa causada por el pecado. En Lucas 15, 18 al 19, dice el joven pródigo arrepentido: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este es el verdadero arrepentimiento. En primer lugar, mirad, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Como hemos dicho antes, el pecado siempre ofende primero a Dios y después también al prójimo. Y en Lucas 23, 41 al 42, el ladrón arrepentido dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El pecador arrepentido, o mal llamado buen ladrón, este reconoció su pecado, estaba arrepentido. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dice él. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este no quería librarse de la cruz. Este no quería librarse del castigo. Lo que buscaba era el perdón de Jesús, el perdón divino. El arrepentimiento genuino se acompaña siempre de la fe que mira a Dios el Salvador,
acogiéndose a su compasión para lo que Él, en su misericordia, tenga a bien hacer. En Lucas 23:42, el ladrón arrepentido dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en Lucas 24:47, hablando del Evangelio, Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El Evangelio es el mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados. Este es el Evangelio del que habla la Biblia. No es una doctrina a la que adherirse, no es una religión como algunos creen, no es cambiar de una religión a otra, no es tener unas ideas y pasar luego a otras. El Evangelio es un mensaje de llamado al arrepentimiento para tener el perdón de pecados. Por eso en Hechos 10:43, Pedro dijo que todos los que creyeren en Cristo recibirán perdón de pecados. Este es el Evangelio de la Biblia. Este es el Evangelio en el cual debemos creer. La misericordia de Dios se compadece y perdona, por gracia, la deuda del que clama a Él arrepentido. En Mateo 18:27 Jesús dijo que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué grande es el Señor, movido a misericordia. Le perdonó y le soltó. El Señor perdona la deuda del pecador arrepentido, independientemente de que sea grande o pequeño, pues el sacrificio de Cristo y su misericordia es inmensa. En Lucas 7:41 al 44 y 47, Jesús dijo que un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y preguntó a Simón: di, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón respondió: aquel a quien perdonó más. Y Jesús, señalando a aquella mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Sus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. Dios perdona por igual a quien le debe 500 que a quien le debe 50. Son los hombres los que hacen distinciones, categorías. Son los hombres los que miden la altura, la anchura, la longitud de las ofensas. Son los hombres quienes que se consideran unos mejores que otros. Son los hombres quienes acusan a unos de pecadores o muy pecadores. Pero Dios en su misericordia perdona por igual a todo aquel que acude arrepentido y le suplica por su pecado. Este es el mensaje del Evangelio de salvación en Jesucristo. Es un mensaje de llamamiento al arrepentimiento y al perdón. Dice Hechos 13:38, sabed, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dice Colosenses 1:14, en Cristo
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Evangelio no entra en otras disquisiciones humanas, a las que le gusta mucho a las personas entrar. Cuestiones terrenas, cuestiones bizantinas, cuestiones sobre menudencias humanas, sobre asuntos secundarios. El Evangelio de la Biblia, el Evangelio verdadero, es un mensaje de llamamiento al arrepentimiento y al perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, el perdón de nuestro misericordioso Dios, borra los pecados de los que se arrepienten de verdad. En Isaías 1:16 al 18 dice Dios: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón que borra los pecados, el perdón de Dios, supone el olvido eterno de Dios hacia la ofensa del pecado. Dice Ezequiel 33, 14 al 16, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si restituyere, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Las misericordias de Dios son muchas. Cuando Dios perdona de verdad, es para siempre. Y Dios perdona de verdad cuando la persona está arrepentida de verdad. Dios no es como el hombre. El hombre recuerda, mantiene encendida la lumbre de la ofensa, mantiene encendida la llama y el rencor durante años y años. En 2 Samuel 24:14, David dijo a Gad, cuando había pecado David, Dios le propuso un castigo, un juicio. David dijo: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David sabía lo inmisericordia que es el ser humano. Cómo el ser humano es capaz de mantener el rencor, la ofensa, durante años y años. Pero Dios perdonó a David y le perdonó con su perdón que hace que lo blanco sea negro, con su perdón que hace que la ofensa deje de serla. Dios olvida la ofensa para siempre. ¿Qué deben hacer los perdonados por Dios ante las ofensas que reciban de su prójimo? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos haga daño o creamos que nos ha hecho daño? ¿Qué debemos hacer? Debemos considerarnos
a nosotros mismos. En Mateo 18:32 dijo Jesús que, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El Señor está llamando al siervo a meditar, a pensar en lo que él había experimentado de parte de su Señor el Rey. Todos estamos caminando. La vida es un camino difícil, una senda llena de baches, de piedras, de obstáculos, y todos vamos caminando por esa senda difícil de la vida. Y todos podemos tropezar, todos. El que esté libre de pecado, que lance la piedra, dijo Jesús. Nadie está libre de pecado. Hay quienes lo creen, pero nadie está libre de pecado. Nadie está libre de tropezar. Hoy damos la mano al caído que ha tropezado, y mañana podemos ser nosotros los caídos y necesitaremos que nos den la mano a nosotros para levantarnos. Por eso en Gálatas 6:1 dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por tanto, ante la ofensa ajena, lo primero es considerarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, si en verdad nos consideramos creyentes, si en verdad nos consideramos perdonados en nuestros pecados por Dios. En Mateo 18:33 dice Jesús: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Si somos creyentes de verdad, hemos tenido que experimentar el gran perdón de Dios. Ese mensaje del Evangelio, de llamado al arrepentimiento y del perdón de Dios, tenemos que haberlo experimentado. En el Salmo 130, versículo 4, dijo el salmista: en ti hay perdón. ¿Puedes decir tú cada día a Dios: en ti hay perdón? ¿Vives cada día pensando, recordando que en Dios hay perdón? Los perdonados de verdad, hemos tenido que experimentar lo que dice Isaías 6:7. He aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado, dice Dios. Un creyente de verdad tiene que haber sentido cómo Dios le quita su culpa y le limpia su pecado. Y también tiene que haber sentido lo que dice el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso los creyentes, los perdonados, debemos perdonar de gracia a nuestros ofensores. De gracia. En Mateo 18:32 al 33, dijo Jesús que entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Porque me rogaste. No me pagaste. No pudiste hacer nada a favor de tu deuda, porque no tenías con qué pagar. No tenías nada que ofrecerme.
porque me rogaste. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Por tanto, tenemos que perdonar a nuestros ofensores y tenemos que hacerlo de gracia. Cuidado con los rencores, en misericordias encubiertas de piedad. Cuidado. Eres de los que dice, no le tengo odio, pero no quieres saber nada de tu ofensor. ¿Eres de esos? ¿Sientes un rechazo que saca lo peor de ti hacia tu enemigo? ¿Deseas el mal o te da igual lo que le suceda a tu ofensor? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?, dijo Caín. ¿Te alegras del mal de tu enemigo, poniendo el oído hacia lo malo que le sucede, y lo compartes corriendo con otros, con juicio y comentarios condenatorios, diciendo, se lo merece, o es un castigo de Dios? ¿Estás esperando a que tu ofensor se convierta en un ángel para perdonarlo? Porque eso es lo que algunos pretenden. Están esperando a que su ofensor sea un ángel del cielo. ¿Eras tú un ángel de luz cuando Dios te perdonó a ti? Dice Pablo en Colosenses 3:13, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros, de la manera que Cristo nos perdonó. Cristo nunca aborrece al pecador. Cuando le estaban crucificando, dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cristo toma la iniciativa hacia el pecador, procurando que se arrepienta y venga a Él. Él dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Cristo quiere que la actitud del creyente hacia su enemigo u ofensor sea siempre como si ya le hubiera perdonado. Él dijo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos y hacedles bien. Por tanto, aunque no se haya podido producir el encuentro en el que le decimos oficialmente a nuestro ofensor, te perdono, aunque ese encuentro no se haya podido producir, nuestra actitud previa, nuestra actitud de siempre hacia el enemigo, hacia el ofensor, tiene que ser la que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos y hacedles bien. Quizás estas palabras te parezcan duras, difíciles, no sé cómo las estás viendo, cómo las estás oyendo, no lo sé. Pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de los suyos, de ti, de mí. Y por último, ¿qué hace Dios a los creyentes que no siguen su ejemplo perdonador y mantienen la ofensa y el rencor? A esos creyentes que no perdonan, Jesús les dice, sigues debiéndome los 10.000 talentos. En Mateo 18, 24 y 34, dice Jesús que comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y al final, después de todo lo que sucedió, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos
hasta que pagase todo lo que le debía. Al final, en esta historia, Jesús le dijo al primero de los deudores: sigues debiéndome los 10.000 talentos. Sigues debiendo. El que no perdona sigue debiendo a Dios su gran deuda. Su pecado sigue sin ser borrado. Sigue igual, de oscuro, de negro. Al que no perdona, al creyente que no perdona, el Señor le dice: no te perdono la gran deuda que me debes. No te la perdono. En Mateo 18, 34 al 35, dice Jesús que su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonas a otros, tampoco Dios te perdona a ti. Sigues teniendo la gran deuda de tus pecados con Dios. Sigues sin salvación. En Mateo 6, 14 al 15, Jesús dijo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que sigue diciendo Dios a los creyentes que no perdonan: ve a la cárcel, ve a la cárcel, hasta que pagues la deuda que tienes conmigo. La deuda que nunca podrás pagarme, porque es muy grande. Por tanto, si no perdonas, irás a la cárcel para siempre, por los siglos de los siglos. En Mateo 18, 34 al 35, dijo Jesús que entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El que no perdona está en la condenación eterna y quizás ni lo sepa. Estimado hermano, puede ser que estés aún a tiempo. ¿Eres de los que crees que la predicación de hoy es para otros, que no tiene nada que ver contigo? Puede ser que tengas un rencor o enemistad antigua del que eres consciente hacia una persona o persona. Puede ser. Puede ser que tengas un rechazo de casi odio hacia alguien a quien aborreces porque no comparte sus ideas o su conducta en el plano religioso, social, territorial, político o deportivo. Puede ser que haya una persona o personas a las que les tengas antipatía por causa conocida o desconocida por ti. Si algo de esto te sucede, la palabra de Dios que acabas de oír es para ti. Es para ti. Y si piensas que la palabra de Dios de hoy te concierne a ti, ¿con cuál de estas dos personas te identificas? ¿Eres de los que de entrada rechazas las enseñanzas de la palabra de Dios y no la obedeces porque te parece difícil lo que Dios pide, duro lo que Dios pide, pero después reflexionas y terminas haciendo la voluntad de Dios? ¿Eres de esos? En Mateo 21, 28 al 29, Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos,
Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿O eres de los que te parece bien lo que Dios dice? Cuando lo oyes, dice, claro, es lo que Dios dice. ¿Cómo no va a ser así? Pero al final haces lo que quieres, lo que te da la gana, y terminas desobedeciendo a Dios. En Mateo 21, 30 al 31, Jesús dijo que acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Por supuesto, el primero. Por tanto, ojalá seas de los primeros. Si eres de los primeros, si no has perdonado hasta aquí, pero te has dado cuenta de que debes de hacerlo, estás a tiempo. No te olvides, no te olvides. Jesús dijo en Mateo 6, 14 al 15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que Dios nos ayude a todos a ser perdonadores, por gracia, por misericordia, como Él hizo con nosotros. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama al arrepentimiento para el perdón de pecados. Gracias porque una vez viniste a nuestras vidas, en Cristo, reconocimos nuestros pecados y nos perdonaste, Señor, de pura gracia. Señor, que eso sea cierto, verdadero en cada uno de los que está oyendo en este momento este mensaje. Que no haya nadie que creyéndose hijo tuyo, que creyéndose creyente, perdonado,
por la sangre de Cristo, tenga rencor en su corazón contra nadie. Que seáis misericordia con el prójimo. Ayúdanos, Señor, a todos a perdonar, como tú nos perdonaste a nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque sigues dando salud a los que te necesitan, por los que estamos orando, Señor, por las personas que hemos mencionado una y otra vez, como José de Segovia, como María, como la prima de Otto, como tantos, Señor, que están recuperando de enfermedades o de algún tipo de intervención. Gracias, Señor, porque tú estás actuando con sanidad entre tus hijos. Sigue ayudando, Señor, a Toño, a Carmen Teresa, sigue ayudando también, Señor, a Susana, sigue ayudando a Cristina, oh Padre, a Moisés, sigue ayudando, Señor, a la sobrina de Águeda, a la madre de Óscar, Señor, sigue ayudando a cada uno, Señor, que te necesita, por la razón que sea. También a los mayores, como Carmen Rosa, como Jeremías, o a los que tienen enfermedades crónicas, como Águeda, como otros, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos. Y también, Señor, sigue cuidándonos de esta pandemia, Padre. Sigue cuidándonos de caer víctimas de esta infección, de este germen, de este virus que por cualquier lado puede venir a la vida de cualquiera de tus hijos. Líbranos, Señor, del mal y del maligno. Ayúdanos también en nuestras cosas cotidianas, ayúdanos en las cosas diarias y, Señor, bendícenos en todo para la gloria de tu nombre. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.